Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a hablar de un tema que me tiene particularmente emocionada y que seguramente a muchos de ustedes también les va a encantar. Prepárense para un viaje lleno de inspiración, emoción y por supuesto, mucho Kanyaman. Hoy vamos a sumergirnos en una historia preciosa, una historia que demuestra que con pasión, determinación y mucho amor, los sueños, incluso los más grandes, pueden hacerse realidad. Y no solo los nuestros, sino también los de las personas que más queremos. Vamos a hablar de cómo Kanyaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, logró cumplir el sueño más grande de su madre. Sí, has escuchado bien. Prepárense para una historia que los va a inspirar, los va a emocionar y quizás hasta les va a sacar una lágrima. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, quiero pedirles un favor muy especial. Si eres nuevo por aquí o incluso si ya eres un suscriptor fiel pero aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Cada semana traigo contenido nuevo, interesante y entretenido, así que no te lo querrás perder. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la historia que nos trae hoy. Como saben, Kanyaman es un actor turco extremadamente talentoso y carismático que ha logrado un éxito increíble a nivel mundial. Desde sus inicios en la televisión turca hasta convertirse en un fenómeno internacional, su carrera ha sido una montaña rusa de emociones y logros. Lo hemos visto en series como Erkencikus Dolunay y más recientemente en Viola come il mare, consolidando su posición como uno de los actores más populares del momento. Pero detrás de la fama, los reflectores y el glamour, hay una historia personal llena de sacrificio, esfuerzo y sobre todo, un profundo amor por su familia, especialmente por su madre, Gulden Yaman. Gulden ha sido un pilar fundamental en la vida de Kan, su mayor apoyo y su inspiración constante. Siempre creyó en su talento y lo impulsó a perseguir sus sueños, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Y es que la vida de Kan no siempre fue fácil. Proviene de una familia modesta y tuvo que superar muchos obstáculos para llegar a donde está hoy. Su padre también jugó un papel importante, pero la conexión entre Kan y su madre es innegable, un vínculo especial que se refleja en cada uno de sus éxitos. La relación de Kan con su familia es algo que siempre ha mantenido presente, incluso con la creciente fama internacional que posee. No se ha dejado deslumbrar por el éxito y ha permanecido fiel a sus raíces. Gulden siempre tuvo un sueño que guardaba en lo más profundo de su corazón, conocer Italia. Siempre se sintió atraída por la cultura italiana, su historia, su arte, su gastronomía y por supuesto su idioma. Desde joven Gulden se sumergía en libros de historia italiana, viendo documentales sobre el arte renacentista y aprendiendo palabras sueltas en italiano. Era una pasión que la consumía, pero que por diversas circunstancias nunca pudo concretar. Trabajó arduamente para mantener a su familia, aunque no se arrepentía de las decisiones que tomó, siempre quedaba en su corazón la espina de no haber podido cumplir ese anhelo. Imaginen la emoción que sintió cuando su hijo, Kan, empezó a trabajar en Italia, protagonizando la serie Viola come il mare. Fue como si el destino le estuviera abriendo las puertas a ese sueño que tanto anhelaba. Era una señal de que quizás, finalmente podría ver su sueño hecho realidad. Y aquí es donde la historia se pone aún más hermosa. Kan, consciente del sueño de su madre y agradecido por todo su apoyo incondicional, decidió hacer todo lo posible para hacerlo realidad. No se conformó con que ella simplemente lo visitara en el set de grabación en Italia. Quiso darle una experiencia inolvidable, un viaje que superara todas sus expectativas. Kan sabía que no podía ser simplemente un viaje turístico superficial. Tenía que ser una experiencia que la conectara con la esencia de Italia, con su alma. Así que, durante sus tiempos libres entre grabaciones, Kan se dedicó a planificar un viaje especial para su madre. La llevó a recorrer las ciudades más emblemáticas de Italia, Roma, Florencia, Venecia. Cada lugar fue cuidadosamente seleccionado para que Gulden pudiera sumergirse en la belleza y la cultura italiana. No solo eligió los destinos más populares, sino que también buscó lugares menos conocidos, pero igualmente encantadores, que pudieran ofrecerle una visión más completa de la cultura italiana. Imaginen a Gulden caminando por las calles empedradas de Roma, admirando el Coliseo y el Foro Romano,
sintiendo la historia en cada rincón. Kan se encargó de contratar un guía turístico experto en historia romana para que pudiera explicarle a su madre todos los detalles y anécdotas de estos lugares emblemáticos. No quería que fuera simplemente una visita superficial, sino una inmersión profunda en la historia de la ciudad eterna. O navegando por los canales de Venecia en una góndola, dejándose llevar por el encanto de la ciudad flotante. Kan reservó una góndola privada para que pudiera disfrutar del paseo con tranquilidad y privacidad, lejos del bullicio de los turistas. Contrató a un gondolero que cantaba canciones tradicionales venecianas para que la experiencia fuera aún más especial. O contemplando las obras maestras del Renacimiento en Florencia, maravillándose con la genialidad de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Kan reservó entradas VIP para los museos más importantes de Florencia para evitar las largas colas y asegurarse de que su madre pudiera ver las obras maestras con comodidad. Contrató a un experto en arte renacentista para que le explicara la historia y el significado de cada obra. Kan no solo la llevó a conocer los lugares turísticos más famosos, sino que también se aseguró de que probara la auténtica gastronomía italiana, la pasta fresca, la pizza napolitana, el risotto cremoso, el gelato artesanal. Cada comida fue una explosión de sabores que deleitaron su paladar. Buscó restaurantes tradicionales, alejados de las trampas para turistas, donde pudiera degustar platos auténticos elaborados con ingredientes frescos y de la mejor calidad. Incluso organizó una clase de cocina para que aprendiera a preparar pasta fresca y salsa de tomate casera. Pero más allá de los lugares y la comida, lo más importante para Gulden fue compartir ese viaje con su hijo. Poder estar a su lado, ver su éxito de primera mano y sentir su amor y agradecimiento fue el mejor regalo que pudo recibir. Fue un viaje lleno de risas, conversaciones profundas, momentos emotivos y recuerdos que atesorará para siempre. Gulden recordaba con cariño las largas caminatas por las calles de Roma, hablando sobre la vida, sobre sus sueños y aspiraciones. Recordaba las risas compartidas mientras intentaban pronunciar palabras en italiano. Recordaba las miradas de orgullo de Kan al verla disfrutar de cada momento. Esos recuerdos eran invaluables y los guardaría para siempre en su corazón. Las fotos y vídeos de Kan y Gulden disfrutando de su viaje por Italia se viralizaron en las redes sociales, emocionando a fans de todo el mundo. Ver la felicidad en el rostro de Gulden, saber que su sueño se había hecho realidad gracias al amor y la dedicación de su hijo, conmovió a miles de personas. Los fans compartieron sus propias historias de sueños cumplidos gracias al apoyo de sus seres queridos. La historia de Kan y Gulden se convirtió en un símbolo de amor, gratitud y la importancia de perseguir nuestros sueños. Esta historia es un claro ejemplo de que el éxito no solo se mide en términos de fama y fortuna, sino también en la capacidad de hacer felices a las personas que amamos. Kan Yaman, a pesar de su apretada agenda y sus compromisos profesionales, siempre ha priorizado a su familia y ha demostrado que el amor y el agradecimiento son los valores más importantes. Ha utilizado su plataforma para promover causas sociales y para inspirar a otros a seguir sus sueños. No se ha dejado corromper por la fama y ha permanecido fiel a sus valores. Y es que esta historia nos enseña muchas cosas. Nos enseña que nunca debemos renunciar a nuestros sueños, sin importar lo difíciles que parezcan. Nos enseña que el esfuerzo y la perseverancia son fundamentales para alcanzar nuestras metas. Y sobre todo nos enseña que el amor y el apoyo de la familia son el motor que nos impulsa a seguir adelante. La historia de Gulden nos recuerda que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños. Que no importa la edad que tengamos ni las circunstancias que nos rodeen, siempre hay tiempo para hacer realidad lo que anhelamos. Y la historia de Kan nos enseña que el mayor regalo que podemos darle a nuestros seres queridos es ayudarles a cumplir sus sueños. La historia de Kan y su madre Gulden es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que aunque la vida a veces nos ponga obstáculos, siempre hay motivos para sonreír y para luchar por lo que queremos. Y que al final del día, lo más importante es compartir nuestra felicidad con las personas que amamos. Es una lección de humildad, gratitud y amor incondicional. Así que la próxima vez que te sientas desanimado o que pienses que tus sueños son inalcanzables, recuerda la historia de Kan Yaman y su madre. Recuerda que con pasión, determinación y mucho amor, todo es posible. Recuerda que el apoyo de tus seres queridos puede ser la fuerza que necesitas para superar cualquier obstáculo. Y recuerda que el mayor éxito que puedes lograr es hacer felices a las personas que amas. Bueno, llegamos al final de este vídeo.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo esta hermosa historia con ustedes. Hemos visto cómo Can Yaman, con su talento y su dedicación, logró alcanzar el éxito y, lo que es aún más importante, cumplir el sueño más grande de su madre. Una historia que nos enseña el valor del amor familiar, la importancia de perseguir nuestros sueños y el poder de la determinación. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que los haya inspirado. Me encantaría saber qué opinan sobre esta historia. ¿Qué les pareció el gesto de Can Yaman hacia su madre? ¿Cuál es el sueño más grande que les gustaría cumplir? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Me gustaría saber si esta historia los ha motivado a perseguir sus propios sueños y a apoyar a sus seres queridos en la búsqueda de los suyos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se inspiren con esta historia y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.